A lo largo de la historia, han existido crímenes tan perturbadores que han inspirado libros, películas y leyendas de terror. Pero pocos casos son tan escalofriantes como el de Ed Gein, el asesino y ladrón de tumbas que sembró el horror en una pequeña comunidad de Wisconsin en los años 50. Su historia no solo conmocionó al mundo, sino que también sirvió de inspiración para icónicos personajes del cine de terror como Leatherface, Norman Bates y Buffalo Bill. Prepárate para adentrarte en la mente de un hombre cuyos oscuros secretos superaron cualquier pesadilla imaginable. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, en el seno de una familia disfuncional. Fue el segundo hijo de George Philip Gein y Augusta Wilhelmine Gein, quienes ya tenían un primogénito, Henry, nacido en 1901. Desde el principio, su vida estuvo marcada por el aislamiento y la estricta crianza de su madre, quien ejercía un control absoluto sobre su familia. Augusta Gein era una mujer extremadamente religiosa y dominante. Despreciaba a su esposo, George, a quien consideraba un fracasado debido a su alcoholismo y su incapacidad para mantener un trabajo estable. George pasó por varios empleos fallidos, desde carpintero hasta curtidor de pieles, pero la mayor parte del tiempo era un hombre pasivo y sumiso que apenas participaba en la crianza de sus hijos. Augusta tenía una personalidad rígida y fanática. Veía el mundo como un lugar lleno de pecado y corrupción, y creía que las mujeres excepto ella eran la fuente de todo mal. Convencida de que debía proteger a sus hijos de las influencias externas, decidió mudarse con la familia a una granja aislada en Plainfield, Wisconsin, en 1914, cuando Ed tenía alrededor de 8 años. En este entorno apartado, los niños crecieron sin apenas contacto con otras personas, lo que dificultó su desarrollo social y emocional. Augusta sometía a Ed y a su hermano Henry a una estricta educación religiosa. Todas las tardes, después de la escuela, los obligaba a escuchar largas lecturas de la Biblia, en particular pasajes del Antiguo Testamento que hablaban sobre la ira de Dios, el castigo divino y la perversidad de las mujeres. Les inculcó la idea de que la sexualidad era algo sucio y pecaminoso, y que todas las mujeres, excepto ella, eran seres impuros que solo llevaban a los hombres a la perdición. Ed, más que su hermano, absorbió por completo las enseñanzas de su madre. La veneraba y la veía como una figura casi divina. Desarrolló una dependencia emocional enfermiza hacia ella, buscando siempre su aprobación y aceptando sin cuestionar sus doctrinas. Esta devoción se convirtió en una de las características más perturbadoras de su personalidad y jugaría un papel crucial en sus crímenes años después. A pesar de que Ed asistía a la escuela, su vida social era casi inexistente. Sus compañeros lo veían como un niño extraño, tímido y reservado. Tenía dificultades para relacionarse y era frecuentemente objeto de burlas debido a su comportamiento peculiar y su vestimenta descuidada. Cada vez que intentaba hacer amigos, su madre lo reprendía y le decía que debía alejarse de los niños malos, reafirmando la idea de que solo ella era su verdadera compañía. Con el tiempo, Ed dejó de intentar integrarse y se refugió en su propio mundo de fantasías, alimentado por su fascinación por los libros de anatomía, historias de crímenes y relatos sobre caníbales y asesinos. Su hermano Henry, en cambio, parecía más escéptico ante las enseñanzas de su madre y con el tiempo empezó a cuestionarlas. Esto creó una tensión entre los hermanos, especialmente cuando Henry criticaba la devoción ciega de Ed hacia Augusta. Mientras crecía, la influencia de Augusta se convirtió en una obsesión para Ed. La veía como el único ser puro en un mundo corrupto y sentía que nadie podía reemplazarla. Esta visión distorsionada de la realidad fue cimentando las bases de su futura conducta criminal. Cuando Augusta murió en 1945, Ed quedó completamente devastado. Con su única fuente de control y orientación desaparecida, su frágil psique comenzó a derrumbarse. Sin su madre, el mundo ya no tenía sentido para él, y su aislamiento se intensificó hasta el punto de convertirse en el monstruo que más tarde conmocionaría a la sociedad con sus macabros crímenes.
A pesar de su macabra reputación y la espantosa colección de restos humanos en su casa, Ed Gein solo fue acusado y condenado por el asesinato de Bernice Werdan en 1957 y se le atribuyó la muerte de Mary Hogan en 1954. Sin embargo, debido a la gran cantidad de restos humanos encontrados en su granja, muchos creen que pudo haber matado a más personas. El asesinato de Mary Hogan 1954. Fecha, 8 de diciembre de 1954. Víctima, Mary Hogan, de 54 años. Lugar del crimen, Hogan's Tavern, Pine Grove, Wisconsin. Mary Hogan era la dueña de un bar, era una mujer ruda, de personalidad fuerte, y se sabía que tenía un carácter explosivo. En la noche del 8 de diciembre de 1954, Mary desapareció misteriosamente de su taberna. Cuando los clientes llegaron al día siguiente, encontraron rastros de sangre en el suelo y un cartucho de bala calibre 32 cerca del mostrador, pero no había señales de Mary. El caso quedó sin resolver durante años, hasta que en 1957, después de la detención de Gein, la policía encontró su rostro arrancado dentro de su casa, conservado como una máscara de piel humana. También encontraron su cráneo. Cuando se le preguntó a Ed Gein por Mary Hogan, él respondió con una escalofriante indiferencia: «Oh, ella está en mi casa en este momento». El asesinato de Bernice Werdan 1957. Fecha, 16 de noviembre de 1957. Víctima, Bernice Werdan, de 58 años. Lugar del crimen, Werdan S. Hardware Store, Plainfield, Wisconsin. Bernice Werdan era la dueña de una ferretería. El 16 de noviembre de 1957, su tienda permaneció cerrada durante todo el día, algo inusual para ella. Su hijo, Frank Werdan, quien era el sheriff adjunto del condado de Wauseara, fue a investigar y encontró la caja registradora abierta y un rastro de sangre en el suelo. Al revisar los últimos registros de ventas, descubrió que la última compra registrada había sido hecha por Ed Gein, quien había comprado anticongelante esa misma mañana. Esto levantó sospechas de inmediato y la policía fue a la granja de Gein esa misma noche. Cuando los oficiales llegaron a la propiedad de Gein, descubrieron la puerta principal cerrada, pero encontraron una entrada trasera abierta. Al ingresar, fueron recibidos por un hedor insoportable y, al iluminar con sus linternas, se toparon con una escena de pesadilla. El cadáver de Bernice Werdan estaba colgado boca abajo en un cobertizo de la granja, atado de los tobillos a una viga y abierto en canal, como si fuera un animal de caza. Su torso estaba completamente eviscerado y había sido desollada en varias partes del cuerpo. Se encontró su cabeza decapitada en una bolsa. Su corazón fue hallado en una sartén sobre la estufa, lo que llevó a especulaciones sobre posibles prácticas de canibalismo. Cuando fue interrogado, Gein confesó haber matado a Bernice de un disparo con un rifle calibre 22. Según su versión, el disparo fue accidental, pero posteriormente llevó su cuerpo a casa, donde procedió a mutilarlo. Aunque oficialmente se le atribuyen solo estos dos asesinatos, las autoridades sospechaban que Gein podría haber matado a más personas. En su casa se encontraron múltiples cráneos y restos humanos que no pertenecían ni a Hogan ni a Werdan. Sin embargo, Gein afirmó que la mayoría de estos restos provenían de cuerpos que él mismo desenterraba en cementerios locales. Cuando la noticia se esparció, los residentes se sintieron aterrorizados y traicionados. Ed Gein había sido visto como un hombre extraño, pero amable y servicial, lo que hizo aún más difícil aceptar la verdad sobre sus acciones. Algunos de los objetos encontrados en su casa fueron hechos con los cuerpos de personas que habían sido enterradas en cementerios locales, lo que horrorizó a las familias de los difuntos. Después de la detención de Gein, la granja se convirtió en un sitio de morboso interés. Multitudes de curiosos y periodistas llegaron a Plainfield con la intención de ver de primera mano la escena del crimen. Esto molestó a los residentes, quienes querían dejar atrás la pesadilla y recuperar la paz de su comunidad.
En 1958, la granja de Gein fue incendiada en circunstancias sospechosas. Se cree que algunos lugareños, hartos del circo mediático y del legado macabro de la propiedad, prendieron fuego a la casa para eliminar cualquier rastro de su existencia. Cobertura mediática y repercusión internacional. Los detalles de los crímenes de Ed Gein fueron difundidos en periódicos y revistas de todo el país. Titulares como La Casa del Horror en Wisconsin y El Carnicero de Plainfield capturaron la atención del público. Las descripciones de la granja y de los objetos hechos con piel humana parecían tan surrealistas que, en un principio, muchas personas se negaban a creerlo. Pero conforme surgían las evidencias y las imágenes de la escena del crimen, el mundo entero quedó conmocionado. Los psiquiatras y criminólogos comenzaron a analizar el caso desde múltiples perspectivas. Se discutieron posibles diagnósticos como psicosis, esquizofrenia y trastornos de identidad, mientras que otros intentaban entender cómo alguien podía llegar a tales niveles de depravación. El caso de Gein no solo despertó un interés macabro, sino que también generó preguntas sobre el tratamiento de las enfermedades mentales y la importancia de la intervención temprana en individuos con comportamientos antisociales extremos. El caso de Ed Gein tuvo un impacto duradero en la cultura popular, sirviendo de inspiración para algunas de las historias de terror más emblemáticas del siglo XX. Su obsesión con la piel humana, su devoción enfermiza por su madre y la atmósfera inquietante de su granja fueron adaptadas en distintos personajes y películas. Norman Bates en Psicosis 1960. El personaje principal de la novela de Robert Black y la película de Alfred Hitchcock se inspira en la relación tóxica de Gein con su madre y su doble personalidad. Leatherface en The Texas Chainsaw Massacre 1974. El icónico villano de la saga La Masacre de Texas comparte con Gein su gusto por fabricar objetos con piel humana. Buffalo Bill en El silencio de los inocentes 1991. Un asesino que, como Gein, confecciona un traje de mujer hecho de piel humana. Además, numerosas canciones, documentales y series han hecho referencia a su caso, consolidándolo como uno de los criminales más influyentes en la historia del cine de terror y la criminología. El caso de Gein ayudó a redefinir el estudio de los asesinos con trastornos mentales graves. Antes de su captura, el término asesino en serie aún no se había popularizado, pero su perfil sirvió como referencia para investigaciones futuras. Los psiquiatras que lo evaluaron concluyeron que sufría de esquizofrenia y un trastorno de identidad severo. Su obsesión con su madre y su deseo de convertirse en ella evidenciaban una disociación de la realidad que lo llevó a cometer sus atrocidades sin remordimiento. El FBI y otros organismos comenzaron a estudiar casos similares, lo que contribuyó al desarrollo del análisis de perfil criminal y la psicología forense. El caso de Ed Gein sigue siendo uno de los más perturbadores en la historia del crimen. Su oscura obsesión, sus actos inimaginables y el impacto que dejó en la cultura popular lo convirtieron en una figura macabra que sigue generando terror hasta el día de hoy. Aunque su historia ha inspirado películas y libros, es importante recordar que detrás de cada caso como este hay víctimas reales y comunidades que nunca volvieron a ser las mismas. Si te ha interesado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre los crímenes más escalofriantes de la historia. Nos vemos en el próximo vídeo, si es que puedes dormir después de esto.